Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado anteriormente íbamos a tener lo que es un espacio los fines de semana en la cual se titula lo que es Cuéntame. Este espacio está hecho para aquellas personas que quieren ser escuchadas y que por X motivos pues simplemente no encuentran quizás la persona adecuada, no encuentran los medios adecuados para poder sacar lo que es una conclusión con su vida, con su historia. Si tú en estos momentos te sientes mal y quizás por X motivos no puedes contar con el consejo de tu familia, de tus amigos, ya sea de repente por vergüenza o porque simplemente no hay una confianza suficiente, a través de este canal y a través del correo que yo voy a dejar anclado en este video, tú te puedes poner en contacto. Es importante que entres al perfil de mi canal porque ahí indico todos los pasos que tú tienes que hacer para poder sacar al aire lo que es tu historia, ¿vale? Y sobre todo al final de tu redacción tienes que poner yo autorizo. Muy bien. Este tipo de mensaje va a ser entregado a través de la historia que voy a contar a continuación y también a través de respuestas del tarot, como el tarot egipcio, mensaje de los arcángeles y lo que los guías quieren entregarte en este momento, lo que es en tu historia. Vamos a empezar con Luciana. ¿Vale? Luciana es del signo Leo y está lidiando con una persona del signo Escorpio de nombre Franco, corazón. Se puede decir que esta historia es amor a primera vista y encuentros de almas gemelas, pero bueno, te voy a contar la historia. Me dice: buenas noches Richard, llegué a tu canal de casualidad y aunque soy del signo Leo, cuando hiciste la lectura de Escorpio, sentí que estabas contando lo que probablemente le pase a la persona que conocí. Te cuento, lo vi por primera vez en mayo, él es músico y desde ese día quedé flechada. Él solo me miraba, no hablábamos. En ese momento yo estaba en pareja, así que decidí solo quedarme con esa sensación. En julio corté con mi ex, entonces con su pareja. Y al chico de la historia le volví a ver el 20 de agosto de este año. Ambos nos miramos hasta que se acercó a pedirme fuego, por favor, porque fuma. Y bueno, no hubo más palabras que esas. Pero en agosto, dice, y volví a verlo lo que es el 15 de septiembre. Me encanta porque se acuerda los detalles, ¿vale? Me encanta, así tienen que redactar. Cuando me vio directamente me saludó con un beso en la cara y yo estaba totalmente enamorada. Me animé a hablarlo, le pregunté su nombre, se llamaba Franco y es de Escorpio. A pesar de su buena onda, sentía una conexión. Dice, a los días encontré su número en la página de ellos de Instagram y me animé a escribirle. Recuerden que era músico, ¿vale? Él se sorprendió y me dijo que no esperaba que una chica como yo haya tenido el interés en él. Me dijo que le parecía una persona muy agradable, pero que estaba en pareja. Mi ilusión se vino abajo, aún así seguimos hablando. Fui otras veces a verlos y cada vez él fue tomando más confianza y hasta me abrazaba por cada frase que me decía. Alababa mi aspecto, cuando me ve, me mira fijo a los ojos, quiere que me una al grupo, que lo siga en todos lados donde tocan. Me siento muy atraída hacia él. Estoy segura que él también siente esa atracción. Igual me tiene confundida porque si no lo escribo, no sé si él me escribirá, pero cuando me ve en persona es todo amor. Quiero saber si existe una posibilidad de relación con Franco del signo Escorpio o qué es lo que busca conmigo. Mi nombre es Luciana del signo Leo. El nombre de su pareja es Camila de Escorpio. Desde ya, muchas gracias por brindarme este espacio para poder hacer este tipo de consulta. Un abrazo enorme desde Argentina. Y abajo ha firmado, yo autorizo. Vale. Al parecer, esto es un amor, como decimos, a primera vista. No cabe duda,
mi querida Luciana del signo Leo, que vosotros sois almas gemelas. Ha habido un encuentro de almas gemelas. Hay una atracción entre ustedes dos. Pero, como yo siempre digo, muchas veces las almas gemelas llegan a nuestras vidas para hacernos despertar o simplemente para continuar con nuestro camino. Aparecen para ayudarnos. Posiblemente este chico, Franco del signo Escorpio, apareció lo que es en tu vida para que te des cuenta que con la persona que tú estabas en ese entonces no era el amor de tu vida, porque si no, no hubieras terminado con esa persona por una ilusión, como en este caso con Franco del signo Escorpio. Yo lo que veo, corazón, veo que Franco es una persona leal, es una persona sincera, porque desde un principio te ha dicho que tiene pareja, porque si hubiera sido otro personaje, sinceramente no hubiera tocado este tema y vosotros hubieran terminado enrollados. Tú ya me entiendes, ¿no? Pero sin embargo, él fue con la verdad por delante, y eso habla bien de una persona. Es cierto que hay una atracción, sí, hay una atracción, pero si tú me dices, Richard, ¿tú crees que Franco del signo Escorpio va a dejar a su pareja, Camila de Capricornio? Por el momento no tiene intenciones de dejar lo que es a su pareja, porque él está siendo sincero. O sea, por esa parte no podemos quitarle lo que es el mérito. Es una persona leal, es una persona honesta y es tu alma gemela. Eso está clarísimo. Aquí lo que pasa, cariño, es que tú no eras feliz con tu anterior pareja. Y esto ha sido como el detonante o el pretexto para que tú termines con la otra persona. No eras feliz y por eso también lo puedo clasificar que es tu alma gemela. Si tú me dices, Richard, pues entonces ¿por qué quiere que yo esté siempre con esta persona, con Franco? ¿Por qué quiere que vaya con su orquesta, con su banda de música? ¿Por qué, cariño? Porque se siente bien contigo, porque hay una conexión. Porque sois almas gemelas y entonces quiere estar en contacto contigo, quiere tenerte cerca, pero todavía no tiene esa energía o esa fuerza de tomar lo que es una decisión para dejar lo que tiene. Y yo no lo veo una persona mala, al contrario, lo veo una persona legal, ¿vale? Te has encontrado con tu alma gemela. Tiene toda la pinta de que es tu alma gemela. Hay química entre vosotros dos, hay una atracción entre vosotros dos, y eso está clarísimo. Pero como es una persona de buen corazón, como es una persona leal, no creo que deje a su pareja tan fácilmente. No creo. Yo creo que aquí lo que sí faltó fue un poco de comunicación antes de que tú tomes lo que es una decisión. Pero bueno, en el amor no se manda, ¿no? Mi querida Luciana, en el amor no se manda. Simplemente uno, pues, cuando se siente atraído por una persona, y más con esa energía que es mágico, porque es una energía mágica. No sé si a vosotros le ha pasado, a ustedes que están viendo, que cuando conocen a una persona y sientes una conexión especial, estás pensando constantemente en esa persona, sientes maripositas en el estómago, se te viene a la mente, lo sueñas continuamente, etcétera, etcétera, porque hay una conexión. Y da la casualidad que la otra persona también siente esa conexión, te busca con la mirada, se siente contento, contenta, hay química, hay buen feeling, ¿vale? Pero si esta persona tiene pareja, es normal que pues simplemente tenga sus límites. Pero bueno, vamos a preguntar qué nos quieren decir el tarot egipcio. Gracias por contarme tu historia. Es muy bonito, sinceramente, ¿vale? Es una historia muy bonita, una historia que muchos hemos vivido, pero existe el obstáculo que tiene pareja. Y por lo que veo, no es una persona mala, es una persona buena, entonces va a actuar de una forma legal. Vamos a ver carta guía, carta consejo para Luciana del signo Leo, referente a Franco de Escorpio. Luciana del signo Leo, referente a Franco del signo Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. La carta de la torre, en cuestión de respuesta, es un no. Y también la carta de la torre implica cambios. Antes de que tú te ilusiones más, es importante que esta persona esté libre de esa relación. Es importante que hagan cambios. Porque si tú me dices, Richard, tampoco quiero hablar de esto,
porque si no puede ser que él se aleje. Posiblemente también puede ser esto, cariño, porque al fin y al cabo tú ya sabes lo que hay. A mí lo que me gusta de esta historia es que él con el tiempo se va a dar cuenta que ha conocido a una persona especial. Pero aquí, corazón, el tiempo es oro. Tú tampoco puedes estar esperando 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, etcétera. Por eso que te dicen que tienes que hacer cambios. Tienes que hacer cambios o esta persona tiene que terminar con su relación. Es recomendable que cuides tu corazoncito. Vamos a ver. ¿Esa persona qué tipo de sentimientos tiene? Franco de Escorpio. Franco de Escorpio, ¿qué tipo de sentimientos tiene hacia Luciana del signo Leo? Tenemos lo que es la carta del Sol. La carta del Sol es amistad, es atracción, es deseo, se siente bien contigo. Entonces, si lo relacionamos, cariño, 2 puntos importantes, nos están hablando, hay una atracción física, hay deseo y te quieren su vida. Te quieren su vida, pero vuelvo a decir, estamos hablando de una persona que es sincero. Estamos hablando de una persona que va de una forma legal. Si tú estás pensando que esta persona, pues en este momento está loco por ti, sí, te piensa, pero es por el momento atracción. Se siente atraído por ti, piensa en ti, pero todavía no para formalizar lo que es una pareja. Y esto es normal, porque tiene una historia. Siente mucha atracción por ti y siempre te está pensando. Siempre. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. ¿Debería esperar esta persona a que las cosas se aclaren? Vamos a ver, corazón. ¿Debería esperar? La carta de la fuerza me dice sí, pero esto va a tardar. La carta de la fuerza en cuestión de respuesta es un sí, pero va a tardar. Y va a tardar mucho, cariño, mucho, porque la carta de la fuerza es una carta lenta. Por el momento lo que puede ver entre vosotros solamente es algo pasional o amistad. Todavía no veo lo que es una relación de pareja. No, relación de amistad o pasional. Que las cosas van a cambiar, sí, pero va a tardar. Va a tardar mucho, mucho, cariño. Entonces, tú tienes que tomar una decisión si vale la pena seguir esperando o simplemente replantearte o simplemente, ¿cómo se puede decir? Tienes que creértelo de que por el momento con esta persona solamente es una amistad o algo pasional. Tienes que empezar a cuidar tu corazoncito porque no vaya a ser que luego te entre lo que es el estado de ansiedad y tú estés pensando constantemente y al final la única persona que va a sufrir aquí vas a ser tú. Pero no porque este chico sea malo, porque no es malo, simplemente porque tú estás enamorada de esta persona. Muy bien, vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel, Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Dice, ego, escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. Estás actuando por instinto, por impulso, cariño. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deja de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Entonces, te está diciendo, cariño, que seas realista. Te está diciendo, ¿vale? Es bonito lo que te ha pasado, sinceramente, pero tómalo como un maestro de vida. Llegó a tu vida, corazón, a pesar que vosotros no pueden tener lo que es una relación formal, para que te des cuenta que con la persona que tú estabas anteriormente no era la persona indicada para ti. Entonces, es una persona que te ha dado lo que es una lección o simplemente te ha ayudado a encaminar lo que es tu futuro. Bendiciones, cariño. Sinceramente, yo como consejo te diría, no termines la amistad con esta persona, porque esta persona es legal. Es legal. Pero bueno, si tú me dices, Richard, yo no puedo porque es más fuerte este sentimiento, también te entiendo, ¿vale? Porque tienes que cuidar lo que es tu corazón. Bendiciones, mi querida Luciana. Muy bien. Ahora toca la historia de Vicky, del signo Cáncer. Vamos a ver. Vicky es del signo Cáncer y está lidiando con una persona del signo Piscis de nombre Pablo. Dice, vamos a ver, vale.
Por lo que yo veo, corazón, he sacado un resumen yo, ahora voy a contar lo que es la historia. Hay una frase que dicen, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez. Muchas veces en una relación una persona ya nos da señales del futuro que nos espera con ellos, cariño, pero mayormente por amor o porque estamos cegados o ilusionados, pues simplemente no hacemos caso de las señales. Y también la palabra libre albedrío. Cada cosa que te pasa a ti es por tu decisión. Cada consecuencia que viene a futuro es por nuestra decisión. Nosotros tenemos esa decisión de ser felices, de ser infelices o de continuar atrapados o atrapadas en una historia. Bueno, te cuento la historia. Dice, Vicky del signo Cáncer y Pablo de Piscis. Vamos a ver, resumen. Soy separada de Pablo hace 3 años, estuvimos casados por 24 años. Él me fue infiel y yo le dejé. Por insistencia de mi hija, mi familia y la propia insistencia de él, regresé con él. No podía soportar verlo llorar y suplicar tanto. Él decía a mi familia que si ya no regresaba con él, que se iba simplemente a desaparecer de esta tierra. Ya me entienden, ¿no? Hay palabras que no puedo decir. En verdad, yo todavía lo quería. Además, no quería ver a mi hija sufrir y yo creo lo que es en la familia. ¿Vale? 2015, regresé con él y todo marchaba bien. 2020, ahora. Pero al poco tiempo, un día él me llama de su trabajo diciendo que salía con un amigo. Pero a su regreso, tarde a la casa, no tenía su anillo puesto, el anillo de compromiso. Cuando yo lo pregunté dónde estaba ese anillo, él me dijo que lo había dejado en el trabajo porque se bañó ahí. Pero cuando yo bajé a la cocina, vi un anillo envuelto en su llavero. Yo cogí el anillo y al otro día yo le enseñé el anillo y le pregunté por qué me mintió. Él dijo que se le había olvidado, que la había envuelto en su llavero. Yo le pregunté por qué se quitó el anillo si él nunca se quita ni para bañarse. Él insistió que esto no era nada. Yo le pregunté si me había sido infiel de nuevo y él reclama que no. Pero yo no lo creí. Le dije que yo no confiaba en él y por eso no quería estar más con él. Yo me fui para nuestra casa de verano en New Jersey y él se quedó lo que es en Nueva York. Yo le dije a mi hija lo que pasó para que ella no pensara que esto era mi culpa. 2021, yo me enfermé de cáncer, lo siento, cariño. Él fue muy atento y ayudó lo que es a mi hija para cuidarme. Me he recuperado, a Dios gracias. 2023, ha pasado los años separados, yo estoy soltera, pero sigo casada legalmente con él. Él no me busca ni me procura. Yo tampoco hace poco, mi hija me dijo que él tenía una novia viviendo con él. Y que ella insiste en casarse con él, pero él dice que prefiere esperar casarse más tarde con su novia. Él no quiere que yo sepa nada de su novia. Su razón es que yo he pasado por mucho. Yo le dije a mi hija que es mejor que le diga que yo no tengo lo que es un novio. Mi problema es que, aunque en verdad no me molesta que tenga novia, sí me molesta que el universo no me ha proporcionado lo que es un compañero. Yo pienso que no es justo que él tenga una compañera, pero él fue que arruinó nuestro matrimonio por su infidelidad. Y ahora el universo le ha dado lo que es una pareja, pero yo, lo que fui, la víctima, no tengo a nadie. Creo que esto no es justo. Él hizo el daño y es feliz. Ya la engañada no tengo a nadie, dice, y yo, la engañada, no tengo a nadie. Yo no molesto para nada, yo sigo mi vida, yo estoy en los 60 años y me gustaría tener lo que es un compañero. Yo salgo y lo que se me presenta son hombres con parejas, aunque yo me entrego muchísimo, dice, hay veces que me siento sola y desechada.
Pienso que perdí mi tiempo con él, dándole oportunidades, y la que salió perdiendo fui yo. ¡Qué injusticia! Atentamente, nuestra amiga Vicky del signo Cáncer. Muy bien. Ha sido una redacción muy perfecta, pero soy yo que me he trabado porque las letras son muy pequeñas. Vale. Mi querida Vicky del signo Cáncer, cariño, siento mucho en primer lugar que pasaste por esa enfermedad, pero tenemos que reconocer que tu ex pareja estuvo en esos momentos en los cuales tú necesitabas de esa ayuda. Y también yo creo que es una parte de humanidad, ¿no? Esto no quiere decir que siga enamorado de ti o que a lo mejor de repente quiera volver contigo. Es algo por humanidad. Son conceptos muy diferentes. Pero mi querida Vicky del signo Cáncer, cariño, como mencionaba al principio, todo es libre albedrío. Y si este personaje ya te había sido infiel, como yo siempre digo, gallina que come huevo aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. Cariño, muchas veces cuando un hombre o una mujer quiere conseguir algo, se vuelve dramático, llora, se desespera, se tira lo que es en el suelo. Pero si este personaje, cariño, te mintió, ¿para qué se va a sacar el anillo cuando se baña? ¿Para qué se va a sacar el anillo? Ahí ya era claro que es una persona que está acostumbrado, pero que ese día pues simplemente se descuidó y dejó lo que es en evidencia, que es una persona que te era infiel o que siempre te ha sido infiel. En este caso, cariño, a pesar que tu ex ha sido lo que es una mala persona, en este caso no podemos culparle el por qué tú a tus 60 años te has quedado sola. No podemos tampoco culpar lo que es al universo. ¿Por qué? Porque todo es libre albedrío. Tú has decidido quedarte sola, cariño. Tú has decidido quedarte sola. Tú puedes rehacer tu vida. Sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero siempre me he topado con personas que solamente tienen pareja. Es muy importante darse un tiempo para sanar. Pero si tú de repente a la mínima, por soledad, por tristeza, buscas de repente emparejarte con alguien, lo único que tú vas a traer son personas inseguras. ¿Por qué? Porque ellos lo huelen. Ellos huelen cuando una persona está herida, cuando una persona está insegura. Y por eso que tú te topas con ese tipo de personas. Y el otro punto, cariño, no se puede empezar lo que es una relación con una situación del pasado. Tú todavía, legalmente, sigues casada con tu ex. Y tu ex también legalmente sigue casado contigo. Entonces, no se ha roto ese compromiso, no se ha roto esa conexión. ¿Cómo quieres tener una persona que esté libre si tú no estás libre? Tú no estás libre, cariño. Entonces, no juzguemos al universo, no juzguemos al destino. Simplemente el universo te hace recordar cómo buscas tú personas libres si tú tienes un compromiso. Lo primero que tú tendrías que haber hecho es separarte de esta persona de una forma legal, porque hay un vínculo. Aunque sea un documento, hay un vínculo entre ustedes. Eso es lo primero que tú hubieras hecho. Y luego de ahí te hubieras dado lo que es un tiempo para sanar. No vas a ser ni la primera ni la última persona que en algún momento nos ponen los cuernos. A todos nos han puesto los cuernos en algún momento. Pero es simplemente un aprendizaje. Hay que superar. No podemos vivir siempre con ese resentimiento, con esa amargura. Por eso que yo digo, es importante darnos un tiempo para sanar. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Él tiene derecho a rehacer su vida. A su manera, pero tiene derecho a rehacer su vida. Tú también tienes derecho a rehacer su vida. Pero ni él es feliz, ni tú eres feliz, porque todavía hay una unión. Y encima una unión legal. Tú no te pones a pensar que su pareja también lo pregunta. ¿Por qué no te casas conmigo? ¿Por qué no tenemos un compromiso formal? Por muchas cosas, ya sea de repente porque le da ilusión vestirse de blanco o de repente también por intereses económicos. Porque hay que ser sincero, la jubilación cuenta, ¿no? Entonces, cariño, yo siento que tanto tú como también tu ex han hecho las cosas mal. Yo no digo que tú seas una mala persona, simplemente que deberías romper palito con esta persona.
de una forma legal. Cuando tú empiezas a poner en orden todo, tenlo por seguro que el universo se alinea. Pero en este momento no se puede alinear porque tú estás enlazada con tu ex. Es esto. Y tú, cariño, si ya habías visto señales de que esta persona pues simplemente te engañó, tú le diste una oportunidad y tú estabas asumiendo las consecuencias que venía. Esto te traía consecuencias, pero bueno, siempre hay que asumirlas, ¿no? Tú te diste una oportunidad y ya está. Lo que ha pasado. Ya te separaste de esta persona. Entonces, cariño, si tú quieres que el universo te recompense, te recomiendo primero que te separes de esta persona de una forma legal. Te recomiendo que te liberes, porque todavía estás atada a esta persona. Todavía tiene el control lo que es en tu vida, aunque no estén juntos. Todavía tiene el control, cariño, y decide ser feliz ya. Por último, corazón, no es necesario estar acompañado de una persona. Tienes a tus hijas, tienes a tu entorno. Siéntete feliz, cariño. Y estás viva. Estás viva. Dios te ha dado lo que es una oportunidad, te puso esa prueba de la enfermedad del cáncer para que tú recapacites que hay cosas más importantes como la vida. Como la vida, mi querida Vicky del signo cáncer. Entonces valora eso. Dios te puso una prueba para que te des cuenta que lo más valioso que hay en este mundo, en esta tierra, es la vida. Entonces, corazón, el universo no ha sido tan malo contigo. El universo te ha dado lo que es una oportunidad. Otra cosa que tú no has tomado decisiones. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Una carta guía, una carta consejo para Vicky del signo cáncer. Carta guía, carta consejo para Vicky del signo cáncer. Tenemos lo que es la carta del emperador. La carta del emperador es una carta de carácter muy fuerte. Es una carta también que muchas veces se cierra con sus ideales. Es importante que busques los colores de la vida y que dejes a un lado las amarguras. Es importante ya que sueltes esas batallas que llevas en tu interior. Empieza a disfrutar de la simplicidad de la vida. Empieza a disfrutar de tu familia. Empieza a disfrutar del respirar. Busca los colores de la vida, cariño, y deja de ser tan cerrado o tan cerrada, porque la carta del emperador es una carta que no le gusta perder. Es una carta que se cierra en su mundo. El universo te dice, empieza a disfrutar de tu presente. Vive tu presente y verás que cuando tú empiezas a cambiar el chip, todo llega por sí solo. En estos momentos no puede aparecer una persona en tu vida porque hay una tristeza, hay un resentimiento en tu corazón. Tienes que empezar a cambiar el chip, cariño. Cambia el chip. No reniegues que si te separaste, que si te quedaste sola, etcétera, etcétera. Agradece todos los días y di: gracias, Dios, por un día más de vida que me das. Gracias por la oportunidad. Gracias por ver a mis hijas. Gracias por estar en esta tierra. Agradece y verás que el Dios te va a recompensar. El universo te va a recompensar. ¿Por qué siempre tenemos que echar la culpa al universo, a Dios? ¿Qué culpa tienen ellos, cariño? Nosotros tomamos decisiones y nosotros asumimos las consecuencias. Aprovecha tu presente. Aprovecha tu presente y suelta todo ese dolor. Suéltalo, cariño, porque ese es tu talón de Aquiles. Eso es lo que te está bloqueando tu vida. Vamos a ver un mensaje del arcángel. Un mensaje del arcángel, mi querida Vicky. Nunca es tarde para amar, pero empieza bien. Dice: milagro, escucha. El camino de la felicidad, mira, es importante este mensaje. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba aguardando. Esto que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Recibe lo que se le presente con el corazón repleto de amor. Entonces, cariño, escucha los consejos y empieza a llenarte de amor. Deja los resentimientos, deja las injusticias, deja de que el mundo se ha portado mal contigo y vive tu presente. Cambia tu presente, cariño. Haz todo lo que tú de repente has dejado aplazado, quizás por tener esa idea de que algún día tu expareja cambie contigo.
empieza a vivir tu presente. No vayas con esa mentalidad que si conoces a una persona ya te tienes que casar con esa persona. No, trátalo, conócelo, cariño, pero libérate de la unión que tú tienes con tu ex. Bendiciones. Va a cambiar tu vida, cariño, pero empieza a ayudar tú. Gracias, corazón. Hasta la vista. Vicky del signo Cáncer. Vamos a continuar. A ver, voy tachando. Vale. La siguiente historia es de Laura, del signo Piscis. Vamos a ver. Esta historia representa a una mujer que ha salido lo que es adelante con sus hijos. Se puede decir que es madre y padre para su retoño, ¿vale? Vamos a ver, y esto habla muy bien de ti, cariño. La historia es de Laura, del signo Piscis. Hola Richard, mi nombre es Laura, soy del signo Piscis y soy de Argentina. Mi historia es la siguiente. En el 2018 renuncié a mi trabajo porque no soportaba más el desgaste físico y mental que sufría en ese lugar. Y desde ese entonces he tratado de salir a flote, más que nada por mis hijos, Ana de Capricornio, Sofía de Libra y Juan de Virgo. Pero me cuesta mucho. Cada vez que doy 2 pasos, retrocedo 5, y eso me agota. Tanto que estuve al borde de simplemente terminar con esta historia, ¿no? Hay palabras que no puedo decir, vosotros ya me entienden. Hace un tiempo me enteré que personas allegadas a mí me hicieron brujería para que enferme, corte de caminos y para que no tenga pareja. Todo por envidia parece ser. Me hice baños de limpiezas y seguí mi camino sin esas personas. No me interesa la venganza, mi única preocupación son mis hijos. Necesito salir de este bucle de tristeza, pobrezas y carencias. Ayúdame. Yo autorizo. Vale. Mi querida Laura del signo Piscis, corazón, en primer lugar quiero decirte que eres una persona admirable, ¿vale? Pocas son las mujeres que salen adelante con la familia, por eso que te admiro mucho, cariño. Me recuerdas mucho a la historia de mi madre, sinceramente. Entonces, mi querida Laura del signo Piscis, ¿tú has escuchado alguna vez la ley de la atracción, cariño? Todo lo que nosotros vibramos es lo que el universo nos entrega. Vale. Dicho esto, es importante que tú sepas manejar las energías. Yo sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero es muy difícil. Como tú mismo me lo dices, estás en un bucle de tristeza, de carencias. Y encima tienes 3 hijos que mantener. Te recomiendo, mi querida Laura del signo Piscis, corazón, te recomiendo que empieces a visualizar. Empieza a crear con tu mente. Crea con tu mente, Laura del signo Piscis, lo que tú quieres en el futuro. Eso se llama ley de atracción y otras personas lo conocen como energía cuántica. Empieza a crear con tu mente o escribe en una nota lo que tú quieres de repente de aquí a un par de años. Yo qué sé, cambiar de trabajo, conocer a una persona, escríbelo y guárdalo en un lugar en la cual no estés pendiente. No estés de repente revisando todos los días tus sueños. Guárdalo ahí, déjalo, en un lugar muy secreto. Y luego de una temporada, cuando las cosas te van bien, lo abres. Y vas a ver, cariño, que tus sueños se van a cumplir. Hazlo con fe. En un papelito escribe tus deseos. Hazlo con fe. Y el otro mensaje también, mi querida Laura del signo Piscis, corazón. Dios también quiere que nosotros nos acordemos de Él en nuestros momentos buenos y en nuestros momentos malos. Si en estos momentos tú estás pasando por un mal momento, tú tienes que decir, gracias Dios, gracias universo por el regalo que me vas a entregar. Gracias Dios, gracias universo porque las cosas van a cambiar. Cada día, cada vez que tú te despiertas, cada vez que tú duermes, agradece. Agradece, cariño. Pídelo a Jehová. Pide a tus arcángeles que te den ideas
para que tú puedas salir lo que es adelante, pero tienes que empezar a trabajar con las energías, porque si tú siempre estás deprimida, triste, por lo que te está pasando, y te entiendo, corazón, pues simplemente el universo no distingue entre negativo y positivo y te trae más desgracias. Tienes que cambiar el chip, aunque cueste. Cambia el chip, cariño. Empieza a pensar de una forma positiva, Laura. Aunque tu mundo sea un desastre, tienes que sonreír. Sonríe a la vida. Eso es lo que yo te recomiendo. Sonríe a la vida. Imagínate que todo va a cambiar. Atrae con tu mente, cariño. Atrae con tu mente. Y si tú me dices, Richard, a pesar que ese trabajo era muy estresante, ¿tú crees que yo he hecho lo correcto? Has hecho lo correcto, cariño. Porque cuando uno, no todo es dinero. Porque si tú hubieras continuado en ese trabajo tan estresante, posiblemente te hubieras enfermado. Las enfermedades aparecen, cariño, por el estrés. Entonces, has hecho bien. Yo siento que tú, simplemente en estos momentos, estás atrapada en un bucle de inseguridades, de tristeza, y tienes que salir de ese bucle. Sé que esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero tienes que empezar a trabajar con las energías. Cariño, te cuento algo muy personal. Yo también y mi madre también en algún momento pasamos por esto. Yo me acuerdo que estaba estudiando en un instituto privado. En esa parte mi madre, todo lo mejor para los hijos que quieran estudiar. Y me acuerdo que mi madre vendía su manzana con dulce, su papa rellena, su ceviche, ¿vale? Para poder salir adelante. Y ese día, cariño, la venta fue terrible. Terrible fue la venta. Mis hermanos también ayudaban. Me acuerdo que solamente me dio para mi pasaje y yo estudiaba lo que es hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Ese día pues simplemente no salí lo que es a comer, aunque mis amigos me llamaban, no salí a comer, pero bueno, asistí a mis estudios y la barriga me removía, ¿vale? Luego llegué lo que es a casa y cuando llegué lo que es a casa, me acuerdo que mi madre estaba durmiendo y estaba triste, se sentía como fracasada, se sentía como que me había fallado, como que había fallado también lo que es a mis hermanos. Y lo único que me dijo, hay un plátano ahí, puedes comer eso, no hay nada más que comer. Y si no, ve a la casa de la abuela a ver si te da algo de comer. Yo sinceramente me sentí tan mal porque tranquilamente podría haberme ido a la casa de mi abuela a comer, pero mi madre se hubiera quedado de hambre, ahí, triste, fracasada. Pero yo dije no. Lo que yo hice, agarré ese plátano, lo partí lo que es en dos y le dije, hay que comer algo, tenemos que comer algo, ¿vale? Y ella me decía, no, come tú, solo tú, no, hay que comer. Y le empecé a dar lo que es ánimos. Le empecé a dar ánimos, le dije, mañana va a ser diferente. Y le empecé a dar ideas, ¿por qué no vendes de repente manzana con dulce? ¿Por qué no hacemos esto? Y se reactivó, cariño. Yo lo que te recomiendo, corazón, yo lo que te quiero decir, todo va a pasar. No te rindas, no te sientas fracasada, no te sientas mal si a lo mejor no puedes dar a tus hijos lo que te gustaría dar. Tú estás entregando lo mejor para ellos y papá Dios te va a recompensar. Si tú pudieras tener ideas para hacer un proyecto por tu propia cuenta, empieza a pensar en ello. No todo tiene que ser que uno tiene que depender de un empresario. También uno, corazón, puede ser su propio jefe. Te recomiendo, cariño, que empieces a pensar en positivo y empieza a pensar cómo podrías hacer para obtener nuevos ingresos. Todo trabajo es digno. Si tienes de repente $5 por ahí, o la moneda que es de tu país, cariño, empieza a hacer cosas extras. Vende algo en casa. Yo qué sé, vamos a suponer manzana caramelada, alfañiques, palomitas de maíz. Empieza a crear tu propio negocio en casa. O empieza a tocar de puerta en puerta. Todo trabajo es digno, cariño. Todo es trabajo digno. Llama al dinero. Llama al dinero. Porque si tú solamente das vuelta a tu ingreso que tú tienes, pues vas a estar estancada. Tienes que llamar al dinero, corazón. Enseña a tus hijos también que aprendan a trabajar, porque mi madre me enseñó esto. Todos en casa salíamos a vender.
manzana con dulce, sandías, comida. Todos salíamos a vender. Enséñale también a tus hijos. Cariño, son 4 en total. Eres tú, Ana, Sofía y Juan. Pueden salir adelante, cariño. Pueden salir adelante ustedes. Son 4. Richard, son menores de edad. Mis hermanos y yo, desde los 10 años, desde que tengo uso de razón, hemos vendido por la calle comida, caramelos, marcianos, cariño, manzana con dulce. Desde que tengo uso de razón. Entonces, corazón, ponte las pilas. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querida Laura del signo Piscis. Laura del signo Piscis, carta guía, carta consejo. Corazón, arriba los ánimos, cambia las energías, atrae el dinero. Carta guía, carta consejo para Laura del signo Piscis. La carta de la muerte. La carta de la muerte es una carta de renacimiento. Resurgir como el ave fénix, cariño. No tiene por qué ser malo. La carta de la muerte te está diciendo, renace, empieza desde cero, busca ideas, cariño, busca proyectos, cambia tu energía. Siento, corazón, y no es porque yo me quiera echar flores, pero a partir que tú miras este video, va a cambiar tu manera de ver la vida. Sonríe más, sonríe más. Cuando tú sonríes más, estás diciendo al universo que tu vida va a cambiar, que todo está bien y te va a traer más cosas para que tú sonrías. Sé que la vida es difícil, cariño, pero hay que ver la situación con buena cara. Un mensaje de los arcángeles. Vas a renacer, ¿vale? Un mensaje de los arcángeles, cariño. Laura. Laura del signo Piscis, corazón, me recuerdas mucho mi historia. Dice, camino de compasión. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita la compasión. Cariño, tienes que quererte más tú, mi querida Laura del signo Piscis, cariño. Deja de estar sufriendo. Tienes que amarte, amor propio, quiérete, valórate, respétate, sal adelante. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cariño, aplícalo. Tú puedes salir adelante. Bendiciones. Te quiero, corazón. Muy bien. La otra historia que tengo es de Jimena del signo Aries. Dice, vamos a ver. Jimena dice, del signo Aries. Vale, esta historia es con Leonel del signo Géminis. Amores a distancia y desamores, ¿vale? Es una comunicación que hubo a través del internet, pero ahora te cuento lo que es la historia, ¿vale? Personas que se conocían ya. Hola Richard. Primero, dar las gracias por esta linda y buena oportunidad que das. Eres una persona muy especial, se agradece eso. Y como dices tú, el ser humano en estos tiempos está con ganas de ser escuchado. Te cuento mi historia y ver qué me aconseja lo que es el tarot. Soy una mujer de 59 años, sin pareja hace mucho tiempo. Por esas cosas me contactó un ex compañero de la escuela, ¿vale? De muchos años atrás. Teníamos una muy buena conexión. Había buena conexión con su ex compañero de la escuela que se contactó desde hace muchos años, que no veía. Nos contamos nuestras vidas y nos dimos una oportunidad de vernos, ya que vivimos en ciudades distintas. Yo viajé y se portó súper distante. Me prometió tantas cosas y no fue nada de eso. Le pregunté qué le había pasado y solo fue su respuesta que lo nuestro no podía ser por la distancia. Después de tantas cosas, no se concretó nada. Solo me dijo que sentía algo por mí. Desde ese viaje nunca más se comunica conmigo. Solo me doy cuenta que ve mis estados de WhatsApp. Me gustaría saber qué pasó y si esto se irá a concretar en algún momento o solo se terminó sin empezar nada. Soy Jimena del signo Aries del país de Chile. Su nombre es Leonel del signo Géminis. Vale.
Mi querida Jimena del signo Aries, por lo que yo entiendo, te has contactado con una persona que no veías hace mucho tiempo y que era un ex compañero de estudios, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser, quizás tú con esta persona no te ves desde tu juventud, cariño. A veces, corazón, en el internet nos creamos expectativas. Yo no sé si a lo mejor de repente vosotros se ponían cámara para que se puedan ver, cariño. Porque si tú me dices, Richard, no, solamente por mensaje, no enviaba fotos, tampoco me enviaba fotos, que puede ser el caso. El hecho es, mi querida Jimena, que Leonel del signo Géminis posiblemente tenía expectativas diferentes. ¿Cómo así? Siento que Leonel del signo Géminis de repente tenía una idea en su cabeza del tipo de perfil que tú eras, cariño. Y de repente por los años, pues los seres humanos cambiamos, envejecemos, cariño. Envejecemos, ¿vale? Yo lo que siento, corazón, siento que esta persona posiblemente pensaba encontrarse a la Jimena que conoció años anteriores. Y esto no tiene por qué bajar lo que es tu autoestima, cariño. Esto simplemente habla de una persona que no valora los sentimientos. Esta persona valora más lo físico. Lo físico, cariño. Y esta persona no vale la pena. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, pero cuando éramos jóvenes todo era diferente. Es cierto. Cuando uno es joven, todo es diferente. Yo por lo que pienso aquí, o vosotros o tú de repente no enseñabas imagen, no enseñabas foto, o de repente, cariño, te ponías muchos filtros. También puede ser, ¿vale? Prefiero ser directo. Yo siento que esta persona se fija más en lo físico. Y posiblemente que cuando te vio lo que es en persona, pues simplemente no cumplías sus expectativas. Si tú me dices, Richard, que vale la pena estar con esta persona, no vale la pena. No vale la pena, cariño. No valora los sentimientos. Es una persona que valora el físico. No vale la pena. Si tú me dices, Richard, ¿se va a volver a contactar conmigo? No se va a contactar, cariño. Ha sido claro ya. No se va a contactar. Es una persona que tenía expectativas. Y no sé por qué siento que a lo mejor vosotros no se daban cámara. No se daban cámara, cariño. Y él se quedó con esa imagen cuando tú eras adolescente. O simplemente mostraban solo la cara y no mostraban lo que es el cuerpo completo. Siento ser sincero, pero es así. Cariño, es así. Por eso es importante conocerse frente a frente. Porque uno nunca sabe. Como me dijo una vez una persona, y yo le decía, me gustas mucho. Y esta persona me dijo, pero tú no me conoces frente a frente. A lo mejor cuando estás a mi costado vas a sentir que apesto. Y es la verdad. Es la verdad, cariño. Es importante conocerse frente a frente. Por eso, no se crean expectativas antes de conocer a esa persona. Yo creo, cariño, que este chico, pues, tenía una idea diferente de cómo eras tú. Y simplemente, pues, al final, se decepcionó. Entonces, cariño, no vale la pena. Quítatelo de tu mente, corazón. Quítatelo de tu mente. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, cariño. Seguro que vas a encontrar otra persona mejor. Seguro. Esta persona no vale la pena. No vale la pena, cariño. No. Vamos a ver qué más me dicen. Carta guía, carta consejo para Jimena del signo Aries. En el internet, cariño, las personas se crean un mundo. No todo es real. La carta de la rueda me dice: no te compliques tanto la vida y continúa con tu vida. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay dos personajes que están distraídos con este cachorro. La carta de la rueda dice, continúa para adelante, no retrocedas, que tu autoestima no baje. Y sale lo que es la carta de la templanza o el símbolo de la templanza arriba. Quiere decir, cariño, que existe otra persona que va a llegar lo que es en tu vida. Esta historia que te ha pasado, esta mala experiencia que te ha pasado, que no marque tu vida. Tú eres especial, cariño. El físico se acaba. Yo me acuerdo que cuando era jovencito, era fibrado, corazón. Tenía un cuerpazo. Ahora me doy cuenta que tengo hasta lonchas. El físico se acaba. Pero la persona que realmente te ama, te va a aceptar como eres. Este personaje
siento decirlo, Leonel del signo Géminis, no es para ti, es mala persona, cariño, ¿vale? Descártalo. Ya no estés pensando en él. Mensaje del Arcángel Gabriel, mensaje del Arcángel Gabriel, mensaje del Arcángel Gabriel, mi querida Jimena. No te merece, cariño, tú te mereces algo mejor. No te merece. Purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuando más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Es importante, cariño, que recuperes tu autoestima. Es importante que te hagas una limpieza espiritual. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, para que te quites toda esa mala energía. Bendiciones, cariño. Siento que va a llegar otra persona en tu vida. Ya olvídate de esa historia. Alguien te está esperando en el futuro, ¿vale? No es él. Te quiero, corazón. Descártalo. No vale la pena. Ese tipo de persona no vale la pena, cariño, ¿vale? No. No te comas la cabeza. Vamos a ver. Marixa. Vamos a ver. Marixa dice: mi nombre es Marixa del signo Cáncer y soy de Uruguay. Dice: y de Rivera. Mi historia es que perdí 3 hijos por el destino de la vida, por atrofia muscular. Desde ahí no tuve suerte en nada. Cuando encuentro lo que es un amor, termino sufriendo. No supero mis pérdidas y quería encontrar lo que es la felicidad y ver que puedo mejorar. Y quería saber cómo va a ser mi vida, si voy a mejorar y si tendré suerte en el amor. Muy bien, corazón. Mi expareja Darcy y es del signo Géminis y quiero saber si volverá lo que es a mi vida. Va a cambiar un consejo. Muy bien. No sé si soy del signo Cáncer. Eres del signo Cáncer, cariño. Marixa, vamos a ver, corazón. Se ve que mi querida Marixa siempre ha luchado por ser madre, pero lamentablemente su cuerpo no lo permite, ¿vale? Entonces, cariño, ¿te has replanteado adoptar? Hay muchos niños que necesitan una madre, hay muchos niños que necesitan ser queridos, corazón, o muchas niñas. Yo lo que te recomiendo, cariño, te recomiendo que dejes tu cuerpo descansar. Deja tu cuerpo descansar, cariño, ¿vale? Porque si no, ya has tenido 3 intentos y esos 3 intentos simplemente no han funcionado. Entonces, deja que tu cuerpo se recupere. Te recomiendo, corazón, si puedes buscar otras opciones, si a lo mejor de repente tu deseo de ser madre es muy grande, te recomiendo, cariño, que busques otras alternativas. Y seguro que lo hay, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué consejo te dan? Es importante que empieces a pensar lo que es en positivo, porque si tú, mi querida Marixa, estás triste, simplemente te va a llegar cosas negativas en tu vida. Tienes que ser positiva. Sé que a lo mejor de repente me dices: Richard, ¿cómo crees que voy a ser positiva con todo lo que me ha pasado? Yo te entiendo, cariño, pero si yo te digo continúa triste, no vas a llegar a nada. Tienes que empezar a cambiar tu chip, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver si la persona, tu ex, porque la pregunta es si tu ex, Darcy del signo Géminis, volverá a tu vida. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Su ex Darcy del signo Géminis va a volver a la vida de Marixa. Su ex Darcy del signo Géminis va a volver a la vida de Marixa. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué nos dice. En cuestión de respuesta me dice que sí va a volver a tu vida. Va a volver a tu vida, ¿vale? Paciencia. Porque tenemos lo que es la carta de la estrella. Y la carta de la estrella es el hilo de la vida. Va a volver a tu vida, mi querida Marixa del signo Cáncer. Ten paciencia. Voy a preguntar si tú en un futuro vas a ser madre.
ya sea de una forma natural o adoptando, o simplemente cariño, yo que sé, protegiendo a una persona. Mi querida Marixa del signo Cáncer, en un futuro va a ser madre. En un futuro va a ser madre. Marixa del signo Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Cariño, de una forma natural, lo siento, no vas a ser madre. De una forma natural, no. Pero sin embargo, siento, corazón, que tú puedes adoptar. Cariño, ¿por qué? Porque tenemos la carta del loco mirando lo que es la carta del Papa, pero lamentablemente tengo el diablo en el presente, tengo el loco y tengo lo que es la carta del ermitaño. No, de una forma natural, corazón, no. Que esto no te deprima, cariño, que esto no te deprima. A lo mejor, corazón, tú estás destinada para poder dar amor a un niño o a una niña que en estos momentos se encuentra solo o sola. Hay un plan divino. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel para mi querida Marixa. Vamos a ver. Para mi querida Marisa. Marisa, no Marixa. Marisa. Para mi querida Marisa. Un mensaje del Arcángel Gabriel para mi querida Marisa del signo Cáncer. Dice, armonía de compartir. Hay un plan divino, ¿vale? Adoptando la vía de la solidaridad, se abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que siente por sí mismo como a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que le cuesta comunicarse y practique la armonía de compartir. Cariño, hay tanto amor que tú tienes que dar, mi querida Marisa. Entonces, corazón, estoy seguro que tú, en un futuro, hay una persona que vas a adoptar en tu vida o simplemente vas a estar a cargo de una persona. No es necesario, como dicen, padre no es el que engendra, corazón. Madre no es la persona que lleva en su vientre. A veces la madre, el amor de madre puede ser la tía, la abuela, una persona lejana. Entonces, corazón, no te sientas mal si a lo mejor no puedes tener lo que es un hijo o una hija, sangre de tu sangre. Siento que hay energías que necesitan de ti, mi querida Marisa, ¿vale? Tu ex va a volver, tu ex se va a comunicar. Y como quiero ayudarte, una fecha aproximada. Una fecha aproximada cuando Géminis, Darcy del signo Géminis, se pone en contacto. Vamos a ver, una fecha aproximada. Vale, me dice 5 días, 5 semanas o 5 meses. Bendiciones, corazón. Acabé, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Si quieren que vea su historia, si quieren que vea su caso, escriban al correo que va a quedar anclado en este video, ¿vale? Este espacio es sobre todo para que vosotros puedan encontrar lo que es su camino, para que vosotros puedan encontrar lo que es una respuesta. Muchas veces cuando estamos en un bucle de miedo, de inseguridad, de problema, no vemos las cosas con claridad. Por eso que he abierto este canal, corazón. Cuéntame tu historia, si quieres que te ayude y que te entregue lo que es mensaje del tarot y de los arcángeles, y nos estamos viendo lo que es este sábado. Bendiciones, cariño, sonríe. Pase lo que pase en tu vida, sonríe, que para todo hay solución. Envía mensaje al universo de que tu mundo va a ser fantástico, porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Entonces, cambia tu chip. Sé feliz. Esta historia es Cuéntame, con Richard de Tarot, las cartas no mienten. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.